día me voy a encargar de explicar, la teoría quimiosintética. ¿Qué capítulo estamos haciendo? Origen de la vida. Mucho gusto para todos aquellos que están presentes en mi página de Facebook, El Mundo de la Biología. Mi nombre es Amado Balbuena, soy el profe Amadito. El día de hoy vengo a darte muchos conocimientos y principalmente vengo a compartir con la gente académica, con estos cicleros que toda la vida postulan y no ingresan. El capítulo es Origen de la vida, la primera parte de la teoría quimiosintética, y te voy a explicar en qué consiste esta teoría, y créeme que nunca te vas a olvidar porque todo lo que voy a hacer te va a servir. Mira para ahí. La teoría quimiosintética se le puede también conocer con el nombre de bioquímica o fisicoquímica. Nosotros sabemos que la bioquímica es una ciencia que se encarga de estudiar la composición química de la materia viva. Y si hablamos de la teoría fisicoquímica, hay factores que condicionan a un ser vivo. Pueden ser de naturaleza física o química, pero determinan la presencia de la vida. El autor o el representante que se encargó de dar base a esta teoría fue nada más y nada menos que el bioquímico ruso Alexander Ivanovich Oparin. ¿Y sabes quién lo respaldó? Mi amigo John Haldane. Tú chuscamente le dices Juan Haldane, ¿estamos de acuerdo? Y John Haldane decía que su atmósfera necesariamente tiene que recibir la participación de un gas. ¿Y cómo se llama el gas que utilizó mi queridísimo Haldane? Dióxido de carbono. ¿Qué es o cuál es la base de esta teoría? Pues esta teoría dice que la vida se originó en los mares primitivos. Y se dice que en esos mares primitivos surge la presencia de un pequeño molécula de vida. Y esa molécula de vida se le conoce con el nombre de coacervados. Pero esos coacervados eran moléculas inorgánicas, pero se basaban en una hipótesis. La hipótesis que sostenía a la teoría quimiosintética se le denomina con el nombre de evolución prebiótica. Profesor Balbuena, ¿qué cosa es la evolución prebiótica? Que la vida se origina desde lo más pequeño, que la vida se origina desde lo simple. Lo simple interacciona y genera algo complejo. Eso significa que el ser vivo que apareció en esta época tuvo que ser pequeño, porque lo simple origina algo grande. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, eso es la evolución prebiótica, que todo lo simple, ¿qué va a originar? ¿Qué va a originar? Algo complejo. Excelente. Entonces, teniendo en cuenta esto, tú tienes que saber qué pasó en estos mares primitivos. Tú muchas veces has escuchado la teoría quimiosintética y has escuchado la atmósfera, ¿cierto? Una atmósfera primitiva. Entonces, tú tienes que entender que la atmósfera tenía condiciones. ¿Condiciones para qué? Para la génesis de la vida en la atmósfera primitiva. ¿De quién? De Oparin. Entonces, ¿cuáles fueron estas condiciones que tenía que presentar la atmósfera de Oparin para que pueda originar la presencia de los coacervados? Lo primero que no te tienes que olvidar, mira por acá, era la ausencia de un gas indispensable para la vida de nosotros, el oxígeno. Y esta ausencia del oxígeno le dio la posibilidad para que la atmósfera se considere, como tú lo conoces, reductora. ¿Y por qué se le llamaba reductora? Porque se reduce la probabilidad para que la atmósfera de Oparin origine un cuerpo con vida. Todos sabemos que los seres vivos necesitamos ¿de qué para poder subsistir? Del oxígeno. Entonces, si no hay oxígeno, ¿existirá la vida en una atmósfera desfavorable? No, ¿verdad? Pero si Oparin decía que la vida se origina en los mares primitivos, el medio o el individuo que haya sido resultado
tiene que haber luchado contra la naturaleza, ¿o no? Entonces tenemos que seguir viendo qué era lo que tenía esta naturaleza. Recuerda que en ese momento nosotros teníamos una gran cantidad de erupciones volcánicas. Y estas erupciones volcánicas dieron como resultado la liberación de lava y de gases tóxicos, ¿sí o no? Y yo el día de hoy quiero que tú me digas cómo se llaman estos compuestos. Vamos a ver, ¿cómo se llama este compuesto? Hidrógeno atmosférico. ¿Cómo se llama este atmosférico? Nitrógeno atmosférico, nitrógeno molecular. ¿Cómo se llama este compuesto? Me dices Cartoon Network, te agarro a patadas, ¿ah? Ácido cianhídrico. ¿Cómo se llama esto? Metano. ¿Cómo se llama este? NH3. Amoníaco. Y yo te pregunto, ¿tú respiras esto? ¿Podrías morir, sí o no? Claro que sí. Pero estos gases tóxicos fueron liberados producto de las erupciones volcánicas. ¿Qué más, gordo? Hubo una gran o una alta concentración de energía liberada. Y esta alta concentración de energía liberada provenía de la radiación, las radiaciones solares. Y también había la presencia de ¿qué? De tormentas eléctricas que originaban que la atmósfera de Oparín fuera una atmósfera altamente improbable de vida. Pero esta fue la premisa que tuvo el señor Oparín. Entonces, la vida para Oparín, ¿dónde surgió? En el mar. Y ese fue el craso error del señor Oparín, mencionar que la vida provino de los mares, porque nosotros sabemos que la despolimerización de las moléculas se origina en un ambiente salado. ¿Y dónde hay sal? En los mares. Por eso que aquí me voy a encargar de explicarte la segunda parte de lo que viene a ser la famosa teoría llamada... Cógeme por favor, a ti que te gusta coger, gracias. ¿Ya? Ahorita voy. Voy a hacer lo mismo que hizo él contigo, borrarte de su existencia. Ahí está. Ok. Ahí está, ¿listo? Muy bien. Entonces, mira, puedes ir, hijita, lárgate, no regreses. Recuerda, ¿qué cosa te voy a enseñar? ¿Qué cosa te voy a enseñar? La evolución. ¿Qué evolución te voy a enseñar? No grites, no grites. La evolución prebiótica. ¿Qué dice la evolución prebiótica? Que la vida se origina desde lo más simple hasta lo más, de menos a más, de pequeño a grande. ¿Estamos de acuerdo? Sí, perfecto. Entonces, tú tienes que entender que lo primero que te voy a hablar es de una evolución que, química. Y esa evolución química tiene como base fundamental a lo que Oparín habló. ¿Qué habló Oparín? Los coacervados. Y si alguna vez te preguntan a ti, ¿qué es un coacervado? Un coacervado es una molécula que no tiene carbono. ¿Y cómo se llama una molécula que no tiene carbono? Inorgánica. Muy bien, si Clara la tienes clara. Una molécula inorgánica. Y esta coacervado, ¿qué atravesó? La evolución. Y de un coacervado, ¿en qué se llegó a convertir? En un protobionte. Estúpido. Y este protobionte estaba formado por dos organelas. ¡Oye! ¡Perfecto! Este primer organela se llama membrana. Y otra organoide se llama ribosoma. Dato crazy, dato kawaii, dato chidori. El ribosoma, ¿es una organela o un organoide? ¿Una organela o un organoide? Escríbeme ahí en la descripción, en la caja de comentarios, penétrame con tu conocimiento. ¿Organela o organoide? Hoy yo te lo voy a decir. La o el ribosoma es un organoide.
Gordo, ¿y por qué? Porque tú tienes que hacer la diferencia entre una organela y un organoide. ¿Sabías que la organela es toda aquella que tiene membrana y la organoide es toda aquella que no tiene membrana? Por ese motivo, ella, al no tener membrana, se le llama organoide. No te vayas a olvidar. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Ellos, como tienen varios años postulando, ellos ya lo saben. Tú que es primera vez que estás conmigo, no te olvides. Ya te ayudé. Perfecto. Entonces, imagínate que este es el protobionte. Y te dicen que tiene una membrana. Entonces, esto de color verdecito, ¿qué viene a ser? La membrana. Y por dentro tiene a un organismo. Mira, ese es el ribosoma. Ahí está. ¿Qué cuerpo tiene? ¿El cuerpo de quién tiene? El mío no digas, famoso. Ese es el famoso ribosoma. Oye, quiero que me violes con tu conocimiento y me digas, ¿cuál es la función más importante del ribosoma? Muy bien, hijita, estoy eyaculando de felicidad. Síntesis de proteínas. Y nosotros cuando creamos proteína, creamos masa, cuerpo. Y si tú creas masa, cuerpo, ¿qué empiezas a hacer? ¿Qué empiezas a hacer? A crecer. Yo te pregunto, si tengo membrana y ribosoma, membrana me da el cuerpo, ribosoma me da la capacidad para poder originar más cuerpo, ¿o no? Entonces, ¿voy o no voy creciendo? ¿Voy o no voy aumentando? Entonces, voy digievolucionando. Entonces, si yo digievoluciono, ahora de protobionte, me convierto ¿en qué? En un eubionte. ¿Y sabes cómo se le considera al eubionte? Como una precélula, es decir, una antecesora de la célula. Yo te pregunto, ¿qué evolución tiene? ¿Ecológica o biológica? ¿Ecológica o biológica? Madre, casi me caigo. ¿Ecológica o biológica? No te digo que estás más perdido que lunar en poto de negra. ¡Química, pues! Y tú todavía dices, ¿ecológica será? Por eso que no ingresa. Y ahora, luego de la evolución química, ¿qué cosa tenemos? La evolución biológica. Y nosotros habíamos estudiado de que los seres vivos son seres vivos porque están formados por unidades microscópicas denominadas con el nombre de células. Entonces, para que la vida se origine, ¿qué cosa necesito? Células. Entonces, ¿qué necesito que aparezca aquí? Células. ¿Y cómo se llama la evolución del eubionte? Bacteria. Pero yo te pregunto, ¿esta bacteria qué tenía que soportar? Las condiciones desfavorables del medio. Porque si tú te das cuenta, estas fueron las condiciones para que se originara la atmósfera, la vida en la atmósfera de París, pero era una atmósfera desfavorable. Entonces, ¿el individuo podía fabricar su propio alimento? No. El individuo tenía que depender de todo lo que se encontraba a su alrededor. Entonces, si el individuo tenía que alimentarse de todo lo que estaba a su alrededor, ¿era autótrofo o heterótrofo? Heterótrofa. Y si era heterótrofo, ¿había la presencia de oxígeno? ¿Cómo me vas a decir que sí? ¿Cómo no? Pues no, mira, hijo de la puta. No, mira, ausencia de oxígeno. Entonces, ¿era aeróbica o anaeróbica? ¿Cuál fue el primer ser vivo que apareció? Una bacteria. Por eso se dice que nosotros somos resultado ¿de quién? De las procariotas. Por esas fueron las 3 características que no te vayas a olvidar. ¿Cuáles fueron? Y ha venido en tu examen semanal. ¿Cuáles son las primeras características que tuvo el primer ser vivo que apareció en la Tierra? Primer punto, que era procariota. Gordo, ¿qué significa que sea procariota? Aquel que no tiene ¿qué? Núcleo, no te vayas a olvidar, núcleo. ¿Cuál es la segunda característica de la primera forma de vida? Heterótrofa, que tenía que depender de su medio. ¿Y cuál era la tercera y última característica? Anaeróbica. ¿Me dejo o no me dejo entender? Entonces, por ese motivo, ella empezó a evolucionar. Mi amor, luego de ser una bacteria heterótrofa anaeróbica, se convirtió en una bacteria capaz de fabricar su propio alimento. Entonces, ¿cómo se llama ella? Autótrofa. Pero sus alimentos lo hizo gracias a la quimiosíntesis. ¿Qué significa quimiosíntesis, profesor? Que voy a sintetizar mis moléculas a partir de reacciones químicas.
Y esta bacteria autótrofa quimiosintética se convirtió en una bacteria autótrofa fotosintética. Gordo, ¿acá aparece el proceso fotosintético? Sí. Y tú sabes que el proceso fotosintético es aquel que te permite originar los nutrientes para la planta. Pero si hablamos de autótrofo y fotosintético, ¿qué empiezo a liberar yo a la atmósfera? Oxígeno. Entonces, la evolución de esta bacteria autótrofa fotosintética dio lugar ¿a quién? A una cianofita. Algunos lo conocemos como una cianobacteria. Entonces, esta cianofita, ¿qué empezó a liberar a la atmósfera? Oxígeno. ¿Y por qué empezó a liberar oxígeno? Porque tenía la posibilidad de generar ¿qué cosa? Fotosíntesis oxigénica. Y la presencia del oxígeno pudo permitir la formación ¿de qué? De la capa de ozono. Y si nosotros creamos una capa de ozono, ¿cómo convertimos a mi atmósfera? Una atmósfera primitiva, una atmósfera desfavorable, una atmósfera reductora, iba a ser modificada a una atmósfera oxidante. ¿Y por qué, profesor? Porque la oxidación era producto ¿de qué? De las cianofitas, las primeras formas de vida que aparecieron en la atmósfera de Oparín. Por eso esta teoría es considerada como la primera teoría científica del origen de la vida. ¿Propuesta por quién? Por Alexander Ivanovich Oparín. Eso fue lo que nosotros conocemos como la teoría quimiosintética. Una teoría evolutiva que trata de explicar cómo se originó la vida en la Tierra. Hasta allí. ¿Me dejo o no me dejo entender? Sí. Fuerte y claro, ¿me dejo o no me dejo entender? Sí. Muy bien. Espero que te haya gustado mi clase. De vez en cuando, mientras hago mis pajas biológicas, siempre me encargo de hacer transmisiones. Si te gustó el contenido, no te olvides de ponerle el clic, dale me gusta, compártelo, etiqueta a tu ex para que pueda estudiar. Algo por primera vez en su vida tendrá que hacer. Muchas gracias por todo. Un saludo del fondo de mi ano y nos vemos hasta una eventual oportunidad. Gracias. ¿Está? Vamos a encargarnos. Saludo, Camilita, qué gusto me da saludarte. Saludos a todos esos zarrapastrosos que están aquí conectados. Un saludo muy especial.